Considere el siguiente ejercicio. Determine el valor numérico más simplificado de logaritmo en base 4 de 64 menos 4 veces logaritmo en base 2 de raíz de 8 más 27 por el logaritmo en base 8 de la raíz cúbica de 2. Vamos entonces con la solución del ejercicio. Para poder resolver este problema vamos a recordar las siguientes propiedades. Tenemos logaritmo en base a de a elevado a m, eso es m, primera propiedad importante. Segunda propiedad, que el logaritmo en base a de x elevado a m, eso es m por el logaritmo en base a de x. Y por último, y no menos importante, el teorema cambio de base, que dice que logaritmo en base a de b se puede representar como el logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. Ahí tenemos entonces tres propiedades que nos van a llevar a calcular el valor exacto de nuestra expresión dada. Ahora, por otro lado, para calcular nuestra expresión, vamos a calcularla por partes. Primero calculemos el denominador y después calculemos el numerador. Tenemos que nuestro denominador es logaritmo en base a 1/4 de 4 más logaritmo en base 1 sobre 64 de 1/8. Entonces, para hacer este cálculo, vamos a utilizar el teorema cambio de base. Para el primer logaritmo tenemos que tanto el 4 como el 1/4 son potencias de 4, entonces lo vamos a dejar como logaritmo en base 4 de 4 dividido por logaritmo en base 4 de 1/4. Más, para el segundo logaritmo tenemos lo siguiente. Tanto el 1/4 como el 1/8 son potencias de 2. Así que lo vamos a dejar como logaritmo en base 2 de 1/8 sobre logaritmo en base 2 de 1 sobre 64. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Logaritmo en base 4 de 4, esto es exactamente 1. Así que nos queda 1 sobre el logaritmo en base 4 y el 1/4 se puede escribir como 4 a la menos 1. Más, después tenemos logaritmo en base 2, 1/8 se puede escribir como 2 a la menos 3, dividido por, en el denominador tenemos logaritmo en base 2 de 1 sobre 64, que eso es 2 a la menos 6. Entonces, obtenemos 1 sobre, tenemos que recordar nuestra propiedad que nos dice que el logaritmo en base a de a elevado a m es solamente el exponente. Por lo tanto, logaritmo en base 4 de 4 a la menos 1 sería solamente menos 1. Más logaritmo en base 2 de 2 a la menos 3 sería menos 3. Y en el denominador, logaritmo en base 2 de 2 a la menos 6 sería menos 6. Es decir, nos queda menos 1 más 3/6, eso es 1/2, menos 1/2 más 1, menos 1/2. Aquí tenemos entonces el valor del denominador de la expresión que nos habían dado. Vamos a destacarla porque tenemos que utilizarla más adelante. Calculemos ahora el valor de nuestro numerador. Es decir, el valor de logaritmo en base 4 de 64 menos 4 veces el logaritmo en base 2 de raíz de 8 más 27 por logaritmo en base 8 de la raíz cúbica de 2. Entonces, aquí obtenemos lo siguiente. Logaritmo en base 4 de 4 al cubo menos 4 veces
logaritmo en base 2 de 8 elevado a 1/2 más 27 por logaritmo en base 8 de 2 elevado a 1/3. Entonces, aplicamos nuestra segunda propiedad, que nos decía que el logaritmo en base a de una potencia, lo que podíamos hacer es pasar el exponente delante del logaritmo. Por lo tanto, obtenemos 3 veces logaritmo en base 4 de 4 menos 4 por 1/2 por el logaritmo en base 2 de 8 más 27 por 1/3 por el logaritmo en base 8 de 2. Entonces, logaritmo en base 4 de 4, eso es 1. Entonces nos queda 3 menos, simplificamos el 4 con el 2 y nos va a quedar entonces 2 veces logaritmo en base 2 de 8, pero 8 es 2 al cubo. Más 27. Pero podemos simplificar el 27 con el 3 y eso nos queda 9 por logaritmo en base 8 de 2. Vamos a aplicar nuevamente el teorema cambio de base y nos va a quedar logaritmo en base 2 de 2 sobre logaritmo en base 2 de 8. Y entonces obtenemos 3 menos el logaritmo en base 2 de 2 al cubo, eso es solamente 3, más 9 por logaritmo en base 2 de 2, eso es 1, logaritmo en base 2 de 8, lo acabamos de calcular y nos dio 3. Es decir, obtenemos 3 menos 6 más 9 sobre 3, eso es 3 y eso es 0. Es decir, el numerador de la expresión a determinar es exactamente 0. Por lo tanto, tenemos que el valor de nuestra expresión es exactamente el numerador sobre el denominador, es decir, 0 sobre nuestro denominador nos dio menos 1/2. Es decir, el valor exacto es exactamente 0. Vuelva a hacer el ejercicio, revise el paso a paso y ante cualquier duda o consulta me contacta a través de la plataforma. Hasta pronto y éxito.